vamos a estudiar la Revolución Francesa. Para ello, veamos primero una introducción. En Francia, desde 1789, tuvo lugar una gran revolución que supuso el fin del antiguo régimen en este país, la desaparición de la monarquía absoluta y la desaparición de la sociedad estamental. Pronto, esta revolución se extendió a toda Europa a través del imperio que creó Napoleón Bonaparte, y más tarde a América junto a los movimientos nacionales que dieron lugar a los estados-nación del siglo XIX. La Revolución Francesa fue tan importante en Europa que por eso se considera que con ella comienza la Edad Contemporánea. Veamos las causas. En primer lugar, las causas políticas. En 1774 subió al trono Luis XVI de Francia, un rey calificado de poco capaz, pues pretendía continuar con la monarquía absoluta del antiguo régimen cuando la Revolución Americana ya había enseñado al mundo que había otra forma de hacer política. Además, estaba casado con María Antonieta, una reina que se la apodó como la reina déficit por todo el dinero que gastaba. A estas causas políticas se les añade unas causas económicas. Francia en el siglo XVIII estaba pasando por una profunda crisis económica. Por un lado, se sufrieron una serie de malas cosechas por unas inundaciones que hubo en el 87 y una sequía en el verano del 88, agravadas con la agricultura propia del antiguo régimen, que era muy poco productiva. Y esto trajo muchísima hambre y pobreza. Y por otro lado, Francia pasaba por una crisis financiera. Esto estaba debido a que estaba llena de deudas. De una parte venían del despilfarro de la corona de Luis XVI y María Antonieta, y de otra parte venía de la intervención de Francia en la Guerra de Independencia Americana, que había sido muy cara. A estas causas económicas se le añaden las causas sociales. La pervivencia de la sociedad estamental del antiguo régimen empezaba ya a pesar en la población. El tercer estado suponía el 96% de la población y no podían acceder a cargos públicos, y además eran los únicos que pagaban impuestos. Los campesinos buscaban el fin del régimen feudal y la burguesía había obtenido el poder económico, pero ahora quería también el poder político. Y no menos importantes fueron las causas ideológicas. Todas las ideas y los principios de la Ilustración, razón, libertad, división de poderes, soberanía nacional y eliminación de los estamentos, empezaron a calar sobre todo la burguesía y a alentar el deseo de cambio. Veamos ahora las etapas de la Revolución Francesa, y para ello vamos a seguir en todo momento este esquema. Como veis, la Revolución Francesa tiene 3 etapas: una etapa monárquica, donde el rey todavía estaba vivo; una etapa republicana, que es cuando ya mataron al rey en la guillotina; y finalmente una etapa imperial protagonizada por Napoleón. Como veis, algunos historiadores consideran que esta etapa ya no forma parte de la Revolución, pero otros muchos sí consideran a Napoleón parte de la Revolución Francesa. Empecemos por la etapa monárquica, y en primer lugar tenemos la subetapa de los Estados Generales. Ante los graves problemas financieros, todas estas deudas de las que hemos hablado, que rondaban los 5.000 millones de libras, cuando los ingresos anuales eran de 503 y los gastos de 629, algunos ministros plantearon al rey Luis XVI reformas basadas en las ideas de la Ilustración, que recomendaban, entre otras cosas, que los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, pagasen impuestos. Algo que, por supuesto, ni la nobleza ni el clero querían hacer. Luis XVI accedió en mayo de 1789 a convocar los Estados Generales. ¿Qué era esto? Pues era una asamblea de consulta que ya existía desde hacía mucho tiempo, que consistía en que el rey presidía los Estados Generales y había representantes de los 3 estamentos, por un lado de la nobleza, por otro lado del clero y por otro lado del tercer estado. Y esta asamblea llevaba sin convocarse en Francia 175 años, desde 1614. Antes de la reunión de estos Estados Generales, los estamentos
podían elaborar los llamados cuadernos de quejas, en los que se hacían públicas todas sus peticiones. Y aunque ya se usaban desde el siglo XIV, los más famosos son los redactados en este momento, mayo y junio de 1789. Pues bien, hubo un aluvión de cuadernos de quejas, más de 60.000. Y mientras los cuadernos de quejas de la nobleza y el clero defendían los privilegios tradicionales, es decir, que no se cambiase nada, los del tercer estado reclamaban todo lo contrario: libertad de expresión, de reunión o comercio, la supresión del régimen feudal y la igualdad civil de los tres estamentos. La chispa de la Revolución Francesa fue la forma en que debían reunirse y votar en estos estados generales. Porque tradicionalmente cada estamento deliberaba por separado, es decir, hablaban por separado y después votaban, con la característica de que cada estamento tenía un voto. Por eso, los privilegiados, la nobleza y el clero siempre imponían sus puntos de vista y sus decisiones porque contaban con 2 votos frente al tercer estado, que contaba solo con 1. Y como podéis ver en este esquema, la nobleza y el clero juntos, los representantes, eran 561 frente a los representantes del tercer estado, que eran 578. Por tanto, eran menos personas. Los representantes del tercer estado pidieron entonces 3 cosas en los estados generales. Por un lado, deliberar en común, junto con la nobleza y el clero, que no se les separase de ellos. El voto por cabeza, es decir, el voto por persona y no por estamentos, para evitar esta injusticia. Y en tercer lugar, que se duplicara el número de representantes, puesto que, como hemos dicho en la introducción, el tercer estado era el 96% de la población. Por tanto, lo justo sería que hubiese muchos más representantes del tercer estado que de la nobleza y el clero, que eran muy poco porcentaje de la población real francesa. Pues bien, Luis XVI les concedió solo la petición número 3, es decir, doblar el número de diputados, y no les concedió ni el voto por cabeza ni el reunirse conjuntamente con la nobleza y el clero, porque por supuesto ellos no querían. El tercer estado entonces, como respuesta, se autoproclamó Asamblea Nacional y con ello comenzaba la Revolución Francesa. Llegamos así al siguiente punto de esta etapa monárquica, que es la Asamblea Nacional. El tercer estado se autoproclamó, como hemos dicho, Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Que entendían que ellos eran quienes tenían el poder de decidir el destino de la nación. Con esto querían decir que eran los únicos con plena capacidad de decisión política y de votar impuestos. Esto, por supuesto, era una afronta directa al rey y a los estamentos privilegiados e incluso al propio sistema de funcionamiento del antiguo régimen. Lo verdaderamente interesante es que se les sumaron algunas personas de los estamentos privilegiados, como el abate Sieyes. Es decir, que este deseo de cambio no era único del tercer estado, sino que había mucha más gente que tenían deseos de que la situación cambiase en Francia. Como curiosidad, decir que la Asamblea Nacional sigue existiendo a día de hoy. Es la cámara baja del sistema bicameral francés. La cámara alta es el Senado. Y siguiendo una tradición que empezó en este momento, en la Revolución Francesa, los partidos de izquierda se sientan a la izquierda y los de derechas se sientan a la derecha. Bien, esta decisión del tercer estado, por supuesto, era un acto revolucionario y el rey decidió cerrar su sala de sesiones. Algo que complicaría mucho más las cosas, porque el 20 de junio, ante el cierre de su sala de reunión, los diputados del tercer estado se reunieron en una sala de frontón, que ha pasado a la historia como la sala del juego de pelota, y allí juraron no disolverse hasta haber dado a Francia una constitución. Y este hecho ha pasado a la historia como el juramento del juego de pelota. Hecho que el pintor Jacques-Louis David pintó en su cuadro con el mismo nombre y que se puede visitar en Versalles. Se puede visitar tanto la sala donde hicieron este juramento,
la sala del juego de pelota, y el cuadro que se ha quedado ahí en honor a este hecho histórico. Y llegamos así al tercer momento de la etapa monárquica, que es la Asamblea Constituyente. A partir de ese momento, puesto que el objetivo era redactar una constitución, los revolucionarios pasaron a llamarse Asamblea Nacional Constituyente. Y esta asamblea estaba compuesta, por un lado, por constitucionales monárquicos, sobre todo nobles como Sieyès o Lafayette, los girondinos, representantes de la alta burguesía, que eran republicanos moderados, los jacobinos, representantes de la burguesía media y las clases populares, que eran los republicanos más radicales como Robespierre o Danton, y fuera de la asamblea teníamos a los sans-culottes. Este era el nombre despectivo que se le daba a las personas de origen muy humilde, porque no llevaban los calzones típicos de la nobleza, por lo tanto eran los sin calzones, y que formaron el núcleo fundamental que se amotinó contra la monarquía, protagonizando algunos de los principales desórdenes de la Revolución Francesa, como el asalto a la Bastilla o el Palacio de las Tullerías. Eso sí, aunque participaron de todas estas revueltas, apenas se beneficiaron finalmente de las reformas revolucionarias. La respuesta del rey fue, de nuevo, el uso de la fuerza y llamó al ejército. La respuesta popular, por su parte, fue el asalto a la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una cárcel donde se encerraba a los disidentes políticos desde la Edad Media, aunque ahora estaba en decadencia y solo albergaba 7 presos. Era un símbolo, sin embargo, de la tiranía de la monarquía absoluta de Luis XVI. La multitud marchó hacia la Bastilla para liberar a estos presos, pero el jefe de la fortaleza se negó a abrir las puertas y ante la presión popular mandó disparar. Los revolucionarios se lanzaron entonces masivamente al ataque y tras 8 horas de lucha, los defensores de la Bastilla finalmente se rindieron. Su caída simbolizaba el fin del antiguo régimen. Y desde entonces, el 14 de julio, es la fiesta nacional francesa. A Luis XVI no le quedó otro remedio que reconocer a la Asamblea Constituyente y aceptar sus decisiones. Los revolucionarios crearon la Guardia Nacional, que eran milicias de ciudadanos armados para restablecer el orden. La obra de esta Asamblea Constituyente se puede resumir en 3. Por un lado, la abolición del sistema feudal, el 4 de agosto, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto, y finalmente el objetivo principal de esta asamblea, que era la promulgación de la Constitución en 1791. Con el decreto de abolición del sistema feudal se suprimieron todos aquellos privilegios y prestaciones personales de los estamentos privilegiados, como podía ser el diezmo, los derechos de caza o los monopolios señoriales, y se declaró la igualdad por fin a la hora de pagar impuestos. Por su parte, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano reconocía los derechos naturales, como la libertad o la felicidad, la libertad de pensamiento y el derecho de propiedad, entre otros. La Constitución recogía todos estos principios e ideas ilustradas que ya la Constitución americana había recogido. Por un lado, la soberanía nacional, es decir, que el poder residía en la nación y no en el rey. Y por otro lado, la separación de poderes. El legislativo, el de hacer las leyes, recaía en la Asamblea. El ejecutivo, el que ejecuta las leyes, recaía en el rey. Y por último, el judicial, en los jueces independientes. El sufragio, el derecho a voto, era censitario. Por lo tanto, la Revolución Francesa no llegó a toda la población. Solo una parte de la población votaba. De hecho, solo los hombres ricos votaban. Y estos representaban el 4,3 de los 26 millones de franceses. Por tanto, después de la Revolución Francesa aún quedaba bastante camino por recorrer. Y llegamos así al último momento de la etapa monárquica, que es la Asamblea Legislativa. Una vez elaborada esta Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente se disolvió y se transformó en la Asamblea Legislativa. Esta asamblea, en un primer momento, estaba dominada por el sector monárquico y moderado.
Francia, por tanto, se convertía en una monarquía constitucional donde el rey estaba obligado a compartir su poder con los revolucionarios de la Asamblea, algo que al rey, por supuesto, no le gustaba y lo intentaría cambiar. Luis XVI y María Antonieta intentaron fugarse en 1791 disfrazados de criados. Ellos lo que deseaban era unirse a los aristócratas que se habían exiliado y crear un ejército apoyado por las tropas extranjeras para tomar París y poner fin así a la dichosa revolución. Sin embargo, fueron reconocidos y detenidos y se les obligó a regresar a París, donde quedaron bajo custodia. Este intento de huida avivó mucho más el sentimiento antimonárquico. A los problemas en el interior de Francia se sumó la guerra en el exterior. Algunas monarquías europeas como Austria, Prusia o España, contrarias a la revolución, ayudaron a los nobles exiliados y prepararon sus ejércitos para intervenir contra la Francia revolucionaria, por temor a que su ejemplo se extendiese a sus países. Esta guerra exaltó el sentimiento patriótico del pueblo francés y la Marsellesa, el himno nacional francés, fue compuesto en ese momento. Muchos revolucionarios culparon también al rey de esta guerra y la revolución poco a poco se radicalizó. Las masas populares asaltaron el Palacio de las Tullerías, del que huyó la familia real. Los asaltantes eran los revolucionarios más radicales, los sans-culottes, las clases populares de la ciudad, en la que las mujeres tuvieron un protagonismo decisivo. Veamos ahora la revolución en la etapa republicana. Veamos la primera parte, que es la Convención. En 1792, la Asamblea Legislativa decidió suprimir la monarquía finalmente y proclamar la República. Eligieron una nueva asamblea, llamada esta vez Convención, que se encargaría de hacer una nueva constitución. En esta asamblea seguían existiendo los dos grupos, jacobinos y girondinos. Ambos discutieron sobre qué hacer con el rey. Finalmente, los jacobinos lograron que la Convención optase por la condena a muerte. Así, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793 y María Antonieta el 16 de octubre de ese mismo año. Esta ejecución alarmó a las casas reinantes europeas, que ya no dudaron en movilizarse activamente contra la revolución. Se sumaron así a la guerra Gran Bretaña y los príncipes alemanes e italianos. A esta situación tensa exterior se sumó la situación tensa en el interior del país. En Francia surgieron también detractores de la revolución, los llamados contrarrevolucionarios. Para sofocar a los enemigos se utilizó violencia y medidas represivas. Se instauraba así el terror. Se ordenaron detenciones y ejecuciones en masa de aquellos que se consideraban enemigos del pueblo. Así, más de 40.000 personas fueron condenadas a muerte o ejecutadas, y hubo 200.000 muertos por la guerra civil y 500.000 de detenidos. Esta medida unió a todos sus enemigos. El 27 de julio de 1794, Robespierre y sus amigos fueron detenidos y guillotinados sin juicio. Finalizaba así la etapa más radical de la revolución. Los sans-culottes desaparecieron de la escena política. Y llegamos así a la segunda fase de la etapa republicana, el Directorio. Esta era la última etapa de la revolución. La revolución se volvía a hacer burguesa, como en la etapa de 1789 a 1792. Sin embargo, se vieron igualmente obligados a recurrir con frecuencia a la fuerza para imponer sus decisiones. Así, las revueltas populares y las amenazas fueron reprimidas por el ejército o mediante golpes de Estado. En este contexto apareció Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un joven y ambicioso militar que había logrado gran fama por sus victorias en las campañas de Italia y Egipto en 1798. En 1799, y apoyado por el ejército y por su hermano Lucien, disolvió el Directorio por la fuerza. Comenzaba así la última fase de la etapa republicana, que es el consulado. Napoleón prometió a los franceses el retorno a la calma y forzó el nombramiento de 3 cónsules provisionales, él mismo, Sieyes y Ducos. Inició una política pacificadora, firmó la paz con Austria y con Reino Unido y normalizó las relaciones con la Iglesia Católica a través del concordato con la Santa Sede. A cambio, cada vez tenía más poder.
En 1802, Napoleón se proclamó cónsul único y vitalicio y publicó un código civil en 1804 con las ideas liberales de la Revolución: libertad e igualdad civil, supresión del régimen feudal y propiedad libre de la tierra. Llegamos así a la Revolución en la etapa imperial, la última etapa de la Revolución Francesa, que es el Imperio, con la figura de Napoleón. Ya hemos dicho que algunos historiadores consideran que esta etapa ya no forma parte de la Revolución, pero nosotros sí la vamos a estudiar dentro de la Revolución. En mayo de 1804, el consulado nombra a Napoleón emperador de Francia. Ese mismo año se hizo coronar en presencia del Papa Pío VII. Desde hacía siglos los papas coronaban a los emperadores, pero en la ceremonia Napoleón tomó él mismo la corona y se la colocó sobre la cabeza. En ese momento tenía 35 años. En 1805, y tras estos acontecimientos, varias potencias europeas forman una coalición antifrancesa y declaran la guerra a Napoleón. Este comienza a acumular victoria tras victoria, excepto la batalla de Trafalgar contra los ingleses, y en unos pocos años extiende su imperio por toda Europa, llegando a dominar un gran imperio, donde llevaba los ideales de libertad de la Revolución Francesa. Su imperio fue así el más grande de Europa desde el Imperio Romano. Sin embargo, su ruina comenzó con un grave error: el bloqueo continental. ¿Qué era esto? Fue un intento de Napoleón de paralizar la economía británica, los únicos que le habían derrotado. Así pues, introdujo un bloqueo económico que excluía a los barcos británicos de todos los puertos bajo control francés y prohibía que las naciones aliadas transportaran mercancías al continente. Aquello fue un gran error. ¿Por qué? Porque el sistema continental no solo paralizaba la economía británica, sino que también la de los países vecinos, y los aliados se convirtieron pronto en adversarios de Napoleón. Además, a partir de 1812, Napoleón comenzó a perder batallas y con ello a perder popularidad. En 1812, Napoleón intentó invadir Rusia. Los rusos, sin embargo, se habían leído su manual de guerra y optaron por salirse de la norma. Atrajeron al ejército francés hasta sus vastas llanuras y después dejaron que el cruel invierno ruso cayera sobre él. Napoleón intentó batirse en retirada, pero se vio acorralado por el frío, la nieve y el hambre. De los 600.000 hombres con los que había partido, 500.000 murieron, desertaron o cayeron prisioneros. Esta campaña fracasó y la retirada del ejército napoleónico fue una auténtica catástrofe. El segundo fracaso fue en España. La ocupación francesa en 1808 provocó la Guerra de la Independencia y esta resistencia española fue decisiva en el desgaste de las tropas napoleónicas. Así pues, en 1814, una coalición de países formada por Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia entra en París. Napoleón es finalmente depuesto de su cargo y abdica en Luis XVIII para retirarse a la isla de Elba. Según la leyenda, se dijo que regresaría a Francia cuando floreciesen las violetas. La Revolución Francesa había cerrado un círculo y tenía de nuevo un rey de la familia Borbón en el trono, como al principio. Un año después recibió una buena noticia. En Francia, el reinado de Luis XVIII demostró enseguida ser un fracaso. El pueblo francés se había acostumbrado a las reformas de la Revolución y los antiguos odios se reavivaban y se organizaba la resistencia. Napoleón aprovechó esta oportunidad y pensó que podría sacar partido de la situación, así que escapó de la isla con 1.000 hombres y se puso al mando de 7 pequeños barcos con rumbo a Francia. Llegó a París el 1 de marzo de 1815. Cumplió su palabra. Las violetas estaban floreciendo. En París, muchos hombres se le unieron. Luis XVIII mandó a sus tropas. Napoleón se colocó delante y les dijo: «Si sois capaces de disparar a vuestro emperador, hacedlo». Y sin embargo, nadie se atrevió y le juraron fidelidad. Napoleón instauraba así su imperio de los 100 días, desde el 20 de marzo hasta el 8 de julio de 1815. A su regreso, dio muestras de su actitud pacífica a los países vecinos, pero no le creyeron. Pronto en Europa se armó un ejército aliado contra él otra vez.
En Waterloo, Bélgica, perdió la famosa batalla contra Gran Bretaña, Prusia y Bélgica en junio de 1815 contra Wellington, que era un genio militar de su propio calibre. Así, el sueño de Napoleón moría definitivamente. Las fronteras se restauraron volviendo al estado anterior. El 22 de julio de 1815, Napoleón volvió a abdicar del trono y fue desterrado a la pequeña isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur. Ahí viviría 6 años de desesperación y desolación hasta que le sobrevino la muerte el 5 de mayo de 1821. Según estipulaba su testamento, sus restos fueron trasladados en 1840 desde Santa Helena a París y actualmente está enterrado con honores en el Mausoleo de Francia, rodeado de una espectacular parafernalia en la cripta del Panteón de la Iglesia de los Inválidos. Napoleón continúa siendo uno de los personajes más controvertidos de la historia. En vida se convirtió en una leyenda y tras su muerte se elevó a la altura de un mito. Tras Napoleón hubo un intento de vuelta al pasado. Tras su derrota se restauraron las viejas monarquías y se intentó regresar a la situación anterior a la Revolución Francesa, como si nada hubiera ocurrido. Por eso denominaron restauración a este periodo. Las potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena de 1814 a 1815 para diseñar un nuevo mapa político y restablecer el equilibrio de poder entre ellas. Aquí tenéis una caricatura del Congreso de Viena que representa a las grandes potencias europeas bailando y el resto observando, tras repartirse los territorios arrebatados a Napoleón. Se formaron además una serie de alianzas para defender el orden creado por el Congreso de Viena, la cuádruple y la quíntuple alianza, y para mantener el absolutismo y defenderlo frente a la amenaza liberal, la Santa Alianza. Su principal actuación tuvo lugar en España, en 1823, donde se envió a los 100.000 hijos de San Luis para devolver el poder absoluto al rey Fernando VII. Sin embargo, la influencia de la Revolución Francesa fue más fuerte que la Restauración y los intentos de volver al pasado. La vuelta al antiguo régimen como si nada hubiera cambiado ya no era posible en muchos países. El imperio napoleónico había extendido las ideas de la Revolución Francesa. El concepto de ciudadano con derechos y soberanía, y no solo súbditos de los reyes. Países que se habían transformado en naciones y no solo posesiones de los reyes. Y el derecho a participar del gobierno y no ser sometidos al absolutismo. Todo ello provocó que una tras otra se sucedieran las revoluciones en 1820, 1830 y en 1848. Así, durante el siglo XIX hubo varias oleadas revolucionarias, enfrentándose el viejo y el nuevo orden político y social, y finalmente se saldó a favor de la causa liberal y nacionalista, aunque con ritmos diversos en los diferentes países. Esta influencia de las ideas liberales llegó hasta América y fue causa del proceso de emancipación de la América hispano-portuguesa. Espero que os haya gustado esta audioclase y nos vemos en la siguiente.